y 19 horas por CNN Chile. Durante mucho tiempo había un giro idiomático referido a el Festival de Viña. Yo lo mencioné al principio del programa, que era cuando se ponían para la foto los artistas y todos los que tenían que participar. Bueno, había una guerra, se decía, de codazos por quién salía en primera fila, quién aparecía más cerca de el animador o los animadoras. Bueno, en fin. Y en la batalla por las vacunas, la cosa se está poniendo bastante delicada porque han empezado a pasar situaciones donde a la hora de las entregas de muchas de estas vacunas en distintos países se ha visto que los procesos de producción aparentemente son mucho más lentos que los que se pensaba que iban a haber. Han llegado menos vacunas de las que han sido programadas a muchos países. Hay desafíos de la distribución de estas vacunas en Europa, en Norteamérica, por cierto, en América Latina también. Y de eso queremos conversar con Raúl Sor, porque está siendo un tema no solamente aquí, que estamos todos necesitados de saber cuál va a ser el calendario, cuándo se inicia la vacunación masiva, cuándo llegan las remesas grandes. Pero eso está pasando en todos los países y la cosa aparentemente está bastante más compleja de lo que parece, Raúl. Sí, hola Fernando, efectivamente. Tiene mala cara porque acaba de estallar un conflicto bastante significativo entre AstraZeneca, que es la Universidad de Oxford, la vacuna británica, digamos. AstraZeneca es una empresa británica, y la Unión Europea, porque tenían un contrato, la Unión Europea, por una cantidad muy importante de vacunas, y ahora AstraZeneca ha dicho que no va a poder entregar como se había previsto originalmente, a lo cual la Unión Europea reaccionó con bastante agresividad y dijo que esto no era aceptable, y llegaron a insinuar medidas legales e incluso que se iba a prohibir la salida de ciertos elementos, de ciertas vacunas desde Europa. Y esto no referido a AstraZeneca, sino que a Pfizer, que es una empresa norteamericana que también tiene grandes compromisos de entrega y que al parecer no va a estar en condiciones de cumplir como se había planteado originalmente. Ahora el asunto no es tan simple, porque no es solo que las empresas, por cierto, quieren tener la mayor penetración en el mercado y ese es su negocio, pero en el caso de AstraZeneca ellos han dicho que no tienen afanes de lucro y que van a proveer estas vacunas a medida que las tengan. El problema es que, por ejemplo, Gran Bretaña contrató una cantidad enorme de vacunas, pero lo hizo 3 meses antes que la Unión Europea. Y la razón por lo que esto ocurre es que finalmente los compradores siempre están vivos a cómo se desarrollan las cosas. Nadie sabe de antemano cuál va a ser el éxito relativo de cada vacuna. Es una promesa, hay confianza en los laboratorios, pero y se ha visto en los resultados que hay vacunas que dan mejores resultados, son más eficaces que otras. Y eso no se sabe realmente hasta que han terminado el grueso de las pruebas. De manera que tienen que apostar, si tú quieres, hasta cierto punto a ciegas. Es decir, tú no sabes lo que vas a recibir y por lo tanto tratan de postergar hasta donde es posible el pedido o el pedido firme final, a la espera de que a lo mejor surge otra vacuna que derechamente es mucho más eficaz. Por su parte, los laboratorios tienen un gran dilema. Ellos tienen que, antes de terminar los experimentos, ya tienen que comprar el grueso de los insumos, que son enormes. Algunos de ellos los tienen que importar. Entonces esto les representa enormes inversiones sin tener absoluta certeza o un compromiso firme, seguro, por parte del comprador, que si en algún momento considera de que hay otra vacuna que es más eficaz, bueno, te puede dejar a un lado. De manera que las dos partes están peleando con un alto grado de incertidumbre. Lo que ha ido ocurriendo es que con el agravamiento del COVID-19 en Europa, en todo el mundo, también en Estados Unidos, en América Latina, en todas partes,
el COVID está resultando cada vez más grave, finalmente la vacuna es la gran luz al final del túnel. Y esto ha ido generando una presión creciente por asegurar vacunas, porque no se ve otra salida. Es decir, el distanciamiento social está muy bien, las mascarillas, todas las medidas precautorias son muy buenas, pero por lo que se ha visto hasta ahora, el virus no se va a ir a menos que se logre esta capacidad de prevenir el contagio. Es decir, lo que se llama la inmunidad de ganado, o sea, del rebaño. Y bueno, esa inmunidad de rebaño se calcula sobre el 80% de las personas de un país que estén inmunizadas. Y bueno, eso es difícil de conseguir y se necesitan muchas vacunas, y en la mayoría de las vacunas que se conocen hasta ahora se necesitan 2 dosis, de manera que, y en algunas hasta 3, los grados de inmunidad que te garantizan la vacuna varían. Es decir, hay una cantidad de variables frente a una enfermedad que se está tornando cada vez más amenazante. Uno, porque se ve que hay algunas mutaciones que son más contagiosas y incluso en algunos casos se habla de que tienen mayor letalidad. Ahora, Raúl, hay una serie de cosas que yo tengo la impresión de que por lo menos se despejaron en este asunto de las vacunas. En un momento dado, cuando todavía estaba Donald Trump en Washington, él planteó que no se podía, que incluso casi le trató de ordenar a Pfizer y a otros que no sacaran vacunas de Estados Unidos antes de que se vacunara la gente en Estados Unidos. Y eso causó un remesón bastante grande. Desde el punto de vista de las órdenes de entrega, me da a mí la sensación de que no hay una mentalidad equivalente en estos momentos de todos los países productores. Están las vacunas chinas, están las vacunas estadounidenses, está la vacuna inglesa, que es la de Oxford, hay otras vacunas más, hay una india. La rusa. La rusa, que se ha estado utilizando ahora en Argentina. Y desde ese punto de vista, Raúl, ¿tú no adviertes que se pueda producir algún tipo de, llamémoslo así, conato de obstaculización hasta que se vacunen todos los que son parte de un país que es productor de la vacuna? ¿Cómo trató de hacerlo Trump? La caridad comienza por casa es uno de los dichos más recurridos, ¿no? Y para cualquier político o para cualquier gobierno es muy difícil resistir la tentación de no tratar de asegurar a su propia población. De hecho, la subsistencia, en algunos casos, la continuación de los gobiernos depende de cómo van a resolver este asunto. De manera que esto no es solamente una cuestión de vida o muerte para muchas personas que si no reciben la vacuna a tiempo se van a enfermar y pueden morir, sino que también lo es para muchos gobiernos. Y esto, además, más allá del tema de salud, es un tema económico de primer orden. Es decir, las cantidades, las pérdidas que están sufriendo los países y la necesidad de reactivar su economía es enorme. Y esto no es solamente un tema de macroeconomía, lo siente cada almacenero chileno, cada comerciante, cada transportista, en fin, todos sentimos la necesidad de que se restaure a la brevedad posible una cierta normalidad económica, porque esto está causando estragos a la abrumadora mayoría de la gente. Y como trasfondo de esto, claro, hay una carrera, así como hay una carrera armamentista y cada país quiere tener las mejores armas y dominar a los demás, también acá hay una carrera científica y, como hemos hablado otras veces, la vacuna es una expresión muy clara de poder blando, es decir, ese poder que no es militar, pero que acrecienta tu influencia. Y la acrecienta porque la gente admira, y claro, cuando tú tienes una vacuna Sputnik 5, y si supongamos que la Sputnik 5 resultara ser la vacuna más eficaz, bueno, por cierto que
Rusia se va a cubrir de gloria y va a salir de esta crisis con olor a rosas. Por el contrario, no quiero decir con qué olor van a salir a los que les vaya mal. Por ejemplo, China ha generado una política de donaciones de material preventivo, de mascarillas, delantales, y los ha donado a una cantidad de países del tercer mundo. Ha desarrollado una diplomacia COVID que le ha sido extraordinariamente rentable políticamente. Es decir, hay un trasfondo en que se juegan cosas tan vitales como la vida de cada uno de nosotros y una urgencia real de poder encontrar algo que nos dé inmunidad. Y si no, y además de la inmunidad, necesitamos una esperanza de vida. Ya estamos viendo los primeros síntomas de explosiones sociales en lugares absolutamente insospechados. En Holanda. En Holanda, unos sí. choques, claro, unos choques pero brutales entre la policía y jóvenes. Es decir, hay una saturación. Y hay leído una serie de análisis que esto no va a durar eternamente. Es decir, la paciencia comienza a agotarse. La angustia de la pandemia está afectando a porcentajes importantes de la población. Mucha gente necesita salir, necesita el contacto social, las familias no pueden seguir eternamente segmentadas, en fin. Y todo esto, la única puerta de salida que se ve por el momento, y probablemente no va a haber otra, es la vacuna. Por lo tanto, las presiones por obtener las vacunas lo único que puede ocurrir es que crezca. Fíjate que estaba viendo el otro día un artículo de una revista argentina que hablaba de que una de las particularidades dentro de las múltiples particularidades que han aparecido en torno al confinamiento es que ha aumentado muchísimo el descreimiento de la letalidad de la pandemia. A medida de que tú has tenido más confinamiento, no te ha pasado nada y no puedes conseguir trabajar y no puedes conseguir tu recurso y estás fuera, no ves a tus amigos o estás separado de tus padres y empieza eso a durar mucho tiempo. Una de las cosas que detectaron ellos fue que una de las condiciones que aparecen aumentando es que muchos llegan a decir, ¿saben qué? Esto en una de esas es un tongo. ¿Saben que no va a pasar nada y nos tienen a nosotros confinados acá? Y esa situación de alguna manera genera incluso hasta un rechazo a las propias vacunas. Sí, fíjate, vi un video el otro día argentino y una mujer madura, pero atractiva, así bien, muy buena moza. Y ustedes han leído sobre las pandemias, porque siempre en las pandemias, al final la gente terminaba en grandes bacanales, en grandes orgías. Y yo he leído la historia de esto. Y de repente se hace una pausa. ¿Y ustedes saben dónde son las orgías? ¿Alguien me puede decir? Lo encontré muy representativo de qué es lo que comienza a ocurrir. Y es verdad, en la historia, cuando uno lee los comportamientos, especialmente en Europa, llegaba a un punto que la gente se saturaba y salía a la calle. Igual, claro, es decir, se exponían tremendamente. También pasó, fíjate, con el SIDA en Estados Unidos, en Chicago. Muchos homosexuales salían a grandes fiestas callejeras a sabiendas que podían contraer el SIDA, contagiarse, y sin embargo llega un momento que el miedo, el aislamiento, te satura y dices que sea lo que venga. Y lo que se ha visto en Holanda quizás sea un anticipo, sea una señal de alerta de lo que puede ocurrir, que finalmente grupos importantes de personas digan, bueno, me da lo mismo, yo así no quiero vivir y a lo que venga. Y además de todo el descreimiento y todas el grupo, digamos, el movimiento anti-vax, antivacuna, y que además cuentan todo tipo de estupideces como nos van a inocular sistemas de control y con ellos nos van a poder seguir.
porque la vacuna contiene ciertos elementos que va a entrar en nuestro flujo sanguíneo. En fin, cualquier cantidad de estupideces, pero digo estupideces porque no tiene un ápice, cero seriedad ese tipo de afirmaciones. Hoy día, nuestra única esperanza seria son las vacunas, y mientras antes las tengamos, y en eso lo he repetido varias veces, creo que el gobierno en Chile actuó con forma bastante previsora, y si no cambian mucho las cosas internacionalmente, volviendo a donde estábamos, de donde partimos, es que ojalá que no haya en otros países que se salten la cola y nos quiten el puesto que tenemos asignado en este momento. Muy bien, estaremos esperando cuáles son los planes, proyecciones de vacuna y sobre todo los planes de vacunación masiva que en pandemia, me imagino, también tienen que ser sumamente cuidadosos. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Hasta mañana. Chao. Volvemos en un ratito.